Titulado esta reflexión en esta noche: gracia y paz sean a vosotros, que era el saludo apostólico. Vamos a reflexionar alrededor de ese título. Verso 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Soberano Señor, tú eres maravilloso, eres grande y poderoso, y hoy estamos aquí, Señor, reunidos en torno a esta salvación tan grande que por gracia un día recibimos, no por mérito humano, no por obras humanas, no por merecimientos humanos, sino única y exclusivamente por gracia divina, por una obra salvadora que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo y que hoy estás aplicando a nuestras vidas mediante la obra del Espíritu Santo. Nos has convencido, nos has regenerado y has producido en nosotros el fruto para salvación, y nos has puesto en el corazón una esperanza gloriosa de estar contigo un día en donde vamos a morar eternamente contigo, Padre Celestial, con tu Hijo Jesucristo, y todo, Señor, regocijándonos en tu presencia soberana. Permite que en esta hora podamos meditar en tu palabra y en el valor de esa gracia que hoy hemos recibido. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Gracia y paz sean a vosotros. Eso es un saludo cargado de significado. A veces nosotros solemos saludarnos y utilizamos un saludo muy simple a veces. Hola, ¿cómo estás? Y son saludos que uno a veces pues ni siquiera sabe lo que está diciendo, simplemente a veces es como salir del paso. Pero hermanos, en el tiempo antiguo, cuando se escribían estas epístolas, esos saludos, esas salutaciones iban cargadas de significado, iban cargadas de doctrina incluso. Pablo está iniciando esta carta y es un saludo de gracia y paz a una iglesia que tiene una identidad en Cristo. Y en este versículo, que es donde se da la apertura de esta carta, encontramos unas personas involucradas que están escribiendo esta carta. Recuerde que las cartas se escribían en razón a que en muchas ocasiones los apóstoles no podían ir a esas iglesias, y sabiendo de alguna problemática que había allí, ellos lo que hacían era escribir cartas para dar solución, para alentar, para solucionar conflictos, para dar aliento, para exhortar, para edificar, para consolar. Y en esta carta encontramos entonces unos involucrados que son los remitentes de la carta. Toda carta tiene un remitente y una persona que recibe la carta. Y en esta ocasión, quienes remiten la carta, como aparece en el verso 1, encontramos a los apóstoles, a un apóstol y a unos agregados a ese ministerio apostólico que son nombrados aquí: Silvano o Silas y Timoteo. Estas personas entonces están haciendo una presentación, y en esta presentación de esta carta que hace Pablo a la iglesia de Tesalónica, deja ver un trabajo conjunto de equipo ministerial en esa obra de la iglesia de Tesalónica. Un equipo ministerial que está avanzando en la apertura y consolidación de las iglesias. Las iglesias eran abiertas, eran consolidadas, eran fortalecidas por los apóstoles, y luego ellos colocaban
colaboradores suyos o agregados apostólicos para que consolidaran esas iglesias. Esta iglesia fue abierta en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí Pablo muestra también su liderazgo compartido al mencionar a quienes le habían acompañado en la apertura de la iglesia en su segundo viaje misionero. Lo decíamos el domingo, que Pablo en su carta a los romanos, en el último capítulo, comienza a darle gracias a una cantidad de colaboradores suyos que a lo largo de su ministerio contribuyeron a hacer la obra. La obra no se hace sola, el mensaje no se hace solo, se necesita de hombres y mujeres que colaboren en esta obra. Allí en el capítulo 16 de Romanos dice Pablo en el versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y agrega: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y él enumera una cantidad de colaboradores que han hecho posible que ese mensaje vaya, que sean hospedados en sus casas, que contribuyen económicamente con la obra de Dios. Y aquí de nuevo Pablo está mostrando su liderazgo compartido al mencionar los nombres de dos colaboradores suyos que permitieron el avance también de esa obra, con la ayuda obviamente de Dios primeramente, pero son hombres que entregaron sus vidas para que esas iglesias fueran abiertas y consolidadas. Cuando uno mira el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 4 y el verso 14, se menciona a Silvano, a Silas y a Timoteo. Dice en el verso 4: y algunos de ellos creyeron, hablando de los tesalonicenses, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí se menciona a Silas o Silvano. Y en el verso 14 dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces, como podemos ver, estos hombres estaban allí también haciendo la labor. Unos se quedaban, otros iban. Pablo tuvo que salir porque hubo un movimiento violento contra los apóstoles y se quedaron Silas y Timoteo. Pablo viajó, fue a Berea y luego fue a Atenas, y ellos estaban allí en pro de la obra. Silas había sido compañero de misiones de Pablo, según lo registra Hechos capítulo 15 hasta el capítulo 18. Estaban juntamente trabajando. Y Timoteo fue el discípulo, uno de los discípulos más notables del apóstol Pablo. Pablo habla de él en varias ocasiones. Fue quien recibió instrucciones prácticas para una vida en la iglesia. Es más, Pablo le escribe 2 epístolas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Él lo llamó el discípulo amado, un colaborador incansable que expuso también su vida por causa del evangelio. Y finalmente es la persona a quien Pablo transfirió su ministerio. Podemos verlo allí en segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, segunda de Timoteo 4, 1 al 8, Pablo le transfiere ese ministerio, ese liderazgo a Timoteo. Dice el versículo 1 del capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 6: porque yo ya estoy para ser
sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces Pablo está entregando ya el testimonio, ya está de salida, y ahí está Timoteo al lado, colaborando, pero también recibiendo ese legado ministerial. Y de eso se trata la obra, hermanos. La obra no se trata de una sola persona. La obra no avanza por la iniciativa o el esfuerzo de una sola persona. Son una cantidad de hombres y mujeres remando hacia el mismo lado para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios siga adelante. Y se necesita hombres que estén en función de la predicación, mujeres que estén aconsejando a mujeres más jóvenes, como lo han venido viendo ustedes en sus reuniones de mujeres, mujeres que estén enseñando a los niños, y todos juntos trabajando en la obra, unos orando, otros anunciando, otros aportando. Lo cierto es que vemos aquí un trabajo en equipo, un trabajo consolidado y un liderazgo sin egoísmo, porque Pablo se pudo haber presentado solo diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, y ya. Pero aquí él está reconociendo el trabajo ministerial de estos hombres, Pablo, Silvano y Timoteo. Está mostrando allí humildad en lo que él está haciendo y un reconocimiento hacia los demás. ¿Quiénes fueron los receptores de esta carta? ¿Quiénes la reciben? La carta había sido escrita a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vuelva allí al versículo 1. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ellos eran los receptores de esa carta. Esa palabra que encontramos allí, a la iglesia, le da una identidad. Ahora, esa palabra iglesia se usaba en aquellos tiempos para describir cualquier asamblea, cualquier reunión, cualquier grupo de personas. No solamente en iglesia como cristianos, creyentes, sino que se podía hablar de una reunión de personas para ese tiempo cuando se escribió la carta. De modo que Pablo entonces aquí va a mostrar, va a poner claro que no es cualquier asamblea, que no es cualquier reunión, que no es cualquier grupo de personas, que no es cualquier reunión o asamblea pagana, sino una asamblea relacionada, unida, concertada en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, hay muchas asambleas, hay muchas reuniones. Es posible que en este momento haya muchas reuniones en esta ciudad, una ciudad de 3, 4 millones de habitantes. Pueden haber muchas reuniones empresariales o de otro tipo, pero no es la reunión de la iglesia de Cristo. Por eso Pablo va a hacer aquí la diferencia. Lea conmigo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea que ellos se reunían en torno ¿a quién? A Dios Padre y al Señor Jesucristo. Esta iglesia tampoco era una asamblea de miembros judíos, sino más bien una congregación de hombres y mujeres fieles que se reunían en torno o alrededor ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque alrededor de eso es que nosotros debemos ¿qué? Congregarnos, reunirnos. Nosotros no nos reunimos aquí en torno a otra cosa, a un líder, a una persona, a ninguna entidad, organización. Pablo, cuando fundó esa iglesia, vaya allí a Hechos capítulo 17, dejó bien claro y bien definido alrededor de quién era que ellos debían reunirse. Porque hoy incluso, lastimosamente, hay muchas llamadas iglesias que se están reuniendo en torno de ¿qué? ¿En torno a quién? A un hombre, a un apóstol,
supuesto apóstol, llamado apóstol, profeta, líder, y yo soy de la iglesia de Julano y yo soy de la iglesia de Perano. Pero eso no es así. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, el versículo 2. El mensaje de Pablo estaba bien definido, verso 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. Pablo decía, yo no voy a hablarles de otra cosa. Yo podría hablarles a ustedes de muchas cosas porque soy un hombre muy estructurado, pero yo me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. No voy a hablar de mis logros, de mis éxitos, de mis triunfos, de mis capacidades. Hermanos, ¿qué tenemos que hablar nosotros de nosotros aquí? Nada. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Por eso, volviendo allí a Primera de Tesalonicenses, entonces Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa asamblea se reunía en torno a Dios Padre y Jesucristo, la obra salvífica dada a los creyentes. Así de que esta declaración rotunda de la igualdad entre Dios y el Señor Jesús forman la introducción en todas las epístolas de Pablo. Bien importante esto. Pablo está hablando siempre de esa igualdad entre Dios y el Señor Jesús en sus presentaciones apostólicas. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían muy claro eso. Juan, en su primera carta, voy a leerlo, en el capítulo 2, el verso 23 dijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, siempre estaban mostrando la obra completa de Dios el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Porque es una obra que de principio a fin armónicamente está llevada a cabo por la obra intertrinitaria. Ahora pasamos a la salutación, viendo ya estos hombres que han sido puestos allí por Dios para llevarles el mensaje. Entonces quiero detenerme un poco en esa salutación. Pablo dice a continuación, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note la preposición en la primera parte, dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, porque somos iglesia en Cristo. Pero ahora dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros ya está hablando de qué, de el origen o la procedencia de esa gracia y esa paz de la cuales ellos hoy disfrutan. La salutación entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos de Él y por Él todo lo que tenemos. Hoy nosotros disfrutamos de las más ricas bendiciones es por la gracia y la paz que nos ha sido dada. La gracia, entendiendo esto, que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pablo siempre va a mostrar que toda la obra de principio a fin es por gracia, es un don inmerecido. Hoy la sociedad, y uno escucha a los líderes y a los coaches y a los formadores diciéndole a la gente, no, es que usted eso es lo que usted se merece, eso es lo que usted lo hace por merecimiento. Y la gente cree que lo que tiene es porque ellos lo han trabajado, se han esforzado y se lo merecen. Pero en realidad, hermanos, lo que Pablo quiere mostrar aquí es la gracia de Dios en nosotros,
que es el favor inmerecido de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Absolutamente todo proviene de la gracia de Dios. Hasta la lluvia que cayó esta tarde es pura gracia de Dios. Dice que Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y justos e injustos. Él hace eso. Es misericordia y gracia otorgada de parte de Dios. Y la paz es esa tranquilidad en medio inclusive de momentos difíciles y dificultades aplastantes, circunstancias muchas veces muy fuertes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios también nos ha otorgado. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo está hablando de paz continuamente, se firman tratados, resoluciones, y hay firmas de hombres poderosos, de naciones, pero el mundo sigue en conflicto y hay guerras por doquier. Usted está viendo hoy las noticias que hay guerras en Oriente, hay guerras en Europa, hay guerras y conflictos en África, pero en medio de todo eso hay un saludo para un pueblo que ha sido redimido: gracia y paz. Eso es lo que necesita el mundo hoy, recibir la gracia de Dios para tener la paz de Dios. Ahora, la gracia es la causa de todas las cosas y su efecto es la paz de Dios en nuestros corazones. Repito, la gracia de Dios es la causa de todo lo que nos pasa a nosotros. La gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y el efecto de esa gracia o el resultado de esa gracia es la paz de Dios en nuestros corazones. Si no fuera por la gracia, no tendríamos la paz y la reconciliación con Dios, pero por su gracia hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así de que ese saludo está cargado de significado, de sentido, de doctrina, de teología. Miremos algunos aspectos de esa gracia que Pablo quería infundirle a esa iglesia. Número 1, el objetivo de la gracia. ¿Cuál es el objetivo de la gracia? Me permito leer Tito capítulo 2, el verso 11 y 12. Yo lo voy a leer. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cuál es el objetivo de la gracia? Salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de la gracia? Salvación. Ese es el objetivo de la gracia de Dios. Y esa salvación vino a nosotros, y esa salvación que es por gracia nos ha enseñado a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir justa, sobria y piadosamente, y estar con una expectativa, con una esperanza. ¿Cuál esperanza? Aguardar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo de la gracia de Dios. Por eso Pablo comienza su carta diciendo: gracia a ustedes, gracia salvadora. Pero ¿qué más hace la gracia? La gracia elimina las obras del hombre y habilita el propósito de Dios. La gracia humilla la soberbia del hombre y exalta la gloria de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros hechos, no conforme a nuestros esfuerzos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la gracia lo que hace es abatir la soberbia del hombre, la autosuficiencia humana, las obras humanas, para resaltar ¿qué? El propósito divino, el propósito de Dios. Pero ¿qué más ha hecho la gracia?
la gracia nos libera del dominio del pecado. La gracia nos libera del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, el verso 14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tremendo, hermanos. O sea, la gracia no solamente nos salva, la gracia no solamente elimina las obras nuestras y nos hace depender del propósito de Dios, sino que también a través de la gracia nosotros podemos liberarnos del dominio del pecado. El pecado es una enfermedad, el pecado es un cáncer, el pecado es como esa lepra del cual el hombre no se puede liberar, pero mediante la gracia ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso hace que nosotros no dependamos ya y seamos esclavos de ello. Y un último elemento acerca de la gracia o beneficio de la gracia es que la gracia es lo que nos da a nosotros gratitud y le da sentido a nuestra vida. Le da sentido a nuestra vida. Pablo había un hombre que conocía la ley, era un hombre esforzado en las cosas de Dios, pero él estaba yendo en contra de las cosas de Dios. Jesús le dijo en el camino a Damasco: ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba siguiendo a Dios, pero antes, por lo contrario, lo estaba persiguiendo. Y la gracia de Dios fue lo que le dio sentido a su vida y a su ministerio. Cuando él escribe en Hechos capítulo 20, el verso 24, dijo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha sido encomendado por el Señor Jesús. ¿Cuál servicio? Que es el dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, para Pablo, predicar el evangelio de la gracia de Dios era lo que le daba sentido a su vida, era lo que le daba realce a su vida. Él había sido fariseo, perseguidor, tenía todo un recorrido religioso, pero ahora cuando él se encuentra con la gracia de Dios, entonces a partir de ese momento su vida toma sentido, como se lo dice allí a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1, cuando expone su antigua vida. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habían de creer en él para vida eterna. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el mensaje de la gracia es lo que da sentido a esos predicadores, a esos anunciadores. Ahora miremos la segunda parte de la salutación. Pablo no solamente dice gracia sobre ustedes, sino paz también. Y recordemos que la gracia es la causa, pero la paz es el resultado de esa gracia en nuestras vidas. Van conectadas, van unidas, una es resultado de la otra. Así de que Pablo dice: gracia y paz. Esa paz que hemos recibido nosotros también por la gracia de Dios es la gracia que nos libera, la reconciliación que hemos recibido con Dios. Porque hoy la gente hace mil cosas para estar en paz con sus vecinos, con sus semejantes y con ellos mismos. Pero recordemos que la Biblia dice: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. El impío no podrá tener paz, el impío no podrá tener reconciliación con nadie, ni aún consigo mismo, hasta que no se ponga en paz con Dios. El primer paso que el hombre debe dar para vivir en paz con él mismo, con sus semejantes, es ponerse en paz con Dios.
Y la paz llega a nosotros mediante la obra de gracia hecha por la persona de Jesucristo. Esa es la única forma de tener paz. La reconciliación solo es posible a través de la muerte de Cristo. La paz que hoy tenemos en nuestros corazones no es el producto, el resultado de un esfuerzo humano, es el producto o el resultado de la muerte de Cristo. Así de que Pablo también, cuando escribe a los Romanos, capítulo 5, el verso 10 y 11, dice de esta manera: porque si siendo enemigos, oído a esto, porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, fuimos reconciliados con Dios. ¿Sabía usted, hermano, que las personas que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador son enemigos de Dios? Y la gente no sabe eso. La gente no sabe eso. La gente cree que están bien con Dios, que Diosito, que yo me porto bien. Pero la Biblia dice claramente que el hombre que no ha reconocido a Cristo y su obra es un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque andan haciendo lo que a Dios no le agrada, porque aman el mundo y sus deleites, y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahora dice Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted hoy no es enemigo de Dios, usted hoy es amigo de Dios. Como lo fue ¿quién? Abraham. Abraham fue ¿qué? Amigo de Dios porque le creyó a Dios. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Por lo tanto somos amigos de Dios, no enemigos de Dios. Éramos enemigos, ahora somos ¿qué? Amigos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Cuando les dice gracia y paz, les está diciendo: ustedes antes eran enemigos, pero ahora han sido reconciliados por medio de la obra de Cristo. Pero también les está diciendo que la reconciliación hace posible la anulación de sus pecados. La reconciliación y la paz de la cual ustedes disfrutan hoy ha hecho posible que sus pecados sean anulados, cancelados, deshechos, tirados a lo profundo del mar, llevados al olvido de parte de Dios. Segunda de Corintios 5:19 dice: a saber que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Cuando les dice paz, les está diciendo que Dios ya no les está tomando en cuenta sus pecados. ¿Y qué dice el Salmo 32? Bienaventurado el hombre que sus pecados han sido ¿qué? Perdonados, dice el Salmo 32. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Lo mismo que dice el salmista en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ustedes, tesalonicenses, son bienaventurados, y ustedes, mis hermanos que están aquí, y todos los que van a escuchar este mensaje, que sus pecados han sido perdonados por la obra de Cristo, son bienaventurados, son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque no nos está siendo tomado en cuenta nuestros pecados y tenemos paz para con Dios. Finalmente, la paz y la reconciliación nos hace embajadores de Dios. Porque si usted fue perdonado y reconciliado con Dios, ahora usted ¿qué busca? La reconciliación de los demás con Dios. Y entonces Dios hoy te llama embajador. Si algún día usted quiso ser diplomático y no pudo, le quiero decir en esta noche que usted hoy es embajador del cielo. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Usted fue reconciliado por la obra de Cristo. Y Pablo dice, 2 de Corintios 5:20: por tanto,
Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Usted es un qué? Un embajador. Allá en esa oficina donde Dios lo ha puesto a trabajar, allá en esa empresa, allá en ese lugar donde usted está, allá cuando usted va al mercado a hacer las compras y se relaciona con la gente, usted es un embajador. Usted es un embajador. ¿Qué es un embajador? Un representante de una nación que tiene autoridad y representa a esa nación. Eso es lo que dice aquí de nosotros. ¿Y por qué? En razón a que somos embajadores, a que hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos la paz de Dios. Hemos hecho las paces con Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios para volvernos amigos de Dios y constituirnos en ¿qué? En embajadores de Dios, cuya tarea es reconciliar a los hombres con Dios y rogarle a ellos diciendo: reconciliaos con Dios. La muerte de Cristo hizo posible la reconciliación del cielo y la tierra. El cielo estaba cerrado para nosotros, pero a través de la muerte de Cristo se abrió ese cielo que se había vuelto como bronce, y ahora hay reconciliación. Pablo escribe a los colosenses y dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Sabe para qué lo reconciliaron a usted con Dios? Por medio de Cristo, para presentarlo un día sin mancha, irreprensible delante de Él. Eso tiene mucho sentido. Entonces, hermanos, hoy saber que tenemos la gracia y que tenemos la paz de Dios, que estamos reconciliados con Dios, esto es lo más glorioso que nos puede pasar. Finalmente, Pablo termina diciendo, volvamos allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo termina diciendo entonces a esta iglesia preciosa, una iglesia que se ha esforzado en medio de la tribulación, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre. Quiere decir que esa gracia y esa paz proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entonces repite ese nombre como la fuente, como de donde emana esa gracia y esa paz, esas bendiciones, poniendo esta vez ese pronombre: nuestro Dios, nuestro Padre. Está conectando eso. No es Padre, es nuestro Padre. Pablo estaba diciendo: todo lo que ustedes poseen, todo lo que procede de Dios es de ustedes. Pero a la vez nos está mostrando la armonía que hay en la divinidad, como Pablo ya lo ha expresado en múltiples ocasiones. No solamente tenemos la gracia del Padre, tenemos también la gracia de Cristo en nosotros. Un último texto para que usted mire esa obra intertrinitaria que nos ha nutrido a nosotros con todas las bendiciones de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, el verso 21 y verso 22. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos confirma? Dios Padre. ¿En quién nos confirma? En Cristo. ¿Y qué hace cuando nos confirma? Nos sella con las arras del Espíritu Santo, que somos posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Note usted que es una obra completa, de principio a fin. Él nos elige, Cristo nos lava con su sangre, y el Espíritu Santo ¿qué? Nos sella.
Y termina diciendo Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Ahí aparece una obra completa. ¿Cómo concluimos, hermanos, esta salutación? Podríamos decir que Pablo nos da una identidad como iglesia por nuestra posición en Cristo, en Dios Padre y en Jesucristo. Lo que somos nosotros no es por nosotros, es porque estamos en Cristo, en Cristo. Y de ahí no nos podemos salir. Es más, Él no nos va a dejar salir de ahí. Si usted ha sido llamado y escogido por Dios, la Biblia dice, nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de nosotros como ovejas. Número 2, que toda la carta tiene un soporte ¿en qué? En la gracia y la paz que hemos recibido estamos en, pero todo procede ¿de quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Razón tiene Pablo cuando termina allí sus primeros 11 capítulos de Romanos, dice, de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Una pequeña preposición hace la diferencia aquí en el texto. En y en que nos garantiza todo si estamos en Él, y todo procede de Él, es decir, de nosotros nada, todo es de Él, por medio de Él y para Él. Y finalmente, toda la Trinidad está en función de la obra salvadora, y esto nos da la seguridad que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese saludo apostólico, gracia y paz, que nos ha sido dado a nosotros por medio de Cristo, en Cristo, hermanos, es la garantía de una solidez que nosotros hoy tenemos en esta salvación. Estemos en pie, por favor, tenga la amabilidad. Así de que hoy podríamos también nosotros saludarnos, ¿cierto? Hermano, la gracia del Señor está contigo. Hermano, gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Que podamos dar saludos con sentido y recordarnos siempre lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Oremos dando gracias a Dios por la gracia y por la paz y la reconciliación que hoy tenemos por medio de la obra de Cristo. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora, muy agradecidos por esa gracia inmerecida que hemos recibido de tu mano. Esa gracia vino a través de Jesucristo. Tu palabra dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Y esa gracia se recibe por medio de la fe, que es un don de Dios. No es una fe humana, no es una fe natural, es una fe que también hace parte de ese paquete de gracia que nos ha sido dado. Tu palabra dice, no de vosotros, mas es un don de Dios, refiriéndose a la fe por medio del cual recibimos la gracia salvadora. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre conscientes de ello, que no es por merecimiento, no es por mérito, no es por obras, no es por absolutamente nada que nosotros hagamos, que nosotros hemos recibido esta salvación gloriosa. Es solamente por gracia solamente, por Cristo solamente, para la gloria y la honra tuya, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.